capítulo 8, verso 14 al verso 21. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, verso 14 al verso 21. Anoche estuve en una experiencia muy linda, una experiencia donde la Iglesia Católica me invitó como predicador de un concierto que tenían en el Centro de Bellas Artes de Guaynabo. Y déjeme decirle que fue una experiencia hermosa. Los organizadores de la actividad insistieron mucho que esta iba a ser una actividad donde se honraría solo a Jesucristo. De hecho, el lema era: adóralo, póstrate ante Él y bendícele. Y ellos enfatizaron tanto en esto que cuando la actividad comenzó, el concierto comenzó, créame que había un ambiente de presencia de Dios que se podía palpar. A Dios le encanta que le adoren. Y desde luego allí estaban ellos, en esa buena disposición. Y desde luego disfruté mucho la experiencia, porque todos los cánticos que utilizaron eran cánticos que estaban enfocados solo a la adoración de Jesucristo el Señor. Y qué bueno cuando puede ser así. Hechos, Marcos 8, 14 al 21, y dice la Escritura: a los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5.000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó: y todavía no entienden. Fíjese qué pasaje bíblico más enigmático. Uno siempre procura en las enseñanzas de Jesús que obviamente cuando se presente una situación, se haga una parábola, se hable sobre algún tema en particular, inmediatamente la gente diga: no entiendo, explícame. Y como resultado de ello, inmediatamente Jesús les explica. Pero en este pasaje bíblico, ni ellos pidieron explicación, ni Jesús tampoco se las dio. Si usted ve la perícopa, el trozo de la historia, termina simplemente con un planteamiento que dice que ellos no entendieron. Lo que quiere decir entonces es que llana y sencillamente, pues hay que buscar entender el pasaje bíblico. Y hay que buscar tener una comprensión de la historia de lo que aquí sucedió. Ahora, fíjese qué interesante. ¿Quién pudiera creerlo que esta enseñanza tiene tanta pertinencia hoy como la tuvo 21 siglos atrás? Y esto es lo que es maravilloso, que cuando uno mira esta enseñanza bíblica, uno descubre
que aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y cuídense de la levadura de Herodes. Se lo dijo hace 21 años atrás. Y tal parece que hoy nos está diciendo, mira, síganse cuidando de la levadura de los fariseos y cuídense de la levadura de Herodes. Lo que a mí no me gustaría es que el verso 21 se haga realidad en nosotros. Que el verso 21 nos diga, y todavía no entienden. Eso es lo que a mí me preocuparía sobre todo esto. Pero mire qué dato interesante. Nosotros fuimos ayer a celebrar el bautismo. Ustedes vieron las vistas, vieron algunas de las incidencias que allí hubo en el bautismo. Lo que usted no pudo ver fue obviamente las dificultades que tuvimos y los encontronazos que tuvimos y la forma y manera como tuvimos que imponernos ante algunas adversidades, como por ejemplo llegaron donde nuestra hermana Leti, el gerente o el administrador de la playa, ¿verdad? Y de una forma jactanciosa y arrogante le hizo saber que allí no se podía bajo ninguna circunstancia repartir tratados, y un grupo de jóvenes que hacen una batucada que habían sido invitados, ellos tampoco podían utilizar sus tambores para hacer la batucada. Y desde luego cuando yo llego allí a la actividad me encuentro con esa dificultad, pero esto es nuevo. Yo llevo 40 años bautizando allí en la playa, y que yo sepa nunca nos habían dicho que no podíamos repartir tratados ni tampoco podíamos utilizar instrumentos de tambores para entrar en una experiencia de adoración. Así que traté de localizar al administrador, pero el administrador se había ido. Pero desde luego, como él había dejado instrucciones a unos policías, yo fui directamente donde los policías. Y hablé con un policía que allí estaba y le dije, mira, yo quiero que usted me haga conseguir al administrador de aquí de la playa. Me dice, bueno, ya él se fue. Ok, bueno, pues si él se fue, es importante que usted sepa que todo lo que él dijo que aquí no podíamos hacer, lo vamos a hacer. Tan sencillo y tan simple como eso, porque que yo sepa, yo no estoy en el Congo, yo estoy en Puerto Rico, y en Puerto Rico nos asiste, obviamente, nos asiste una constitución que plantea y establece la libertad de culto y el derecho a la expresión. Entonces, desde luego, el policía inmediatamente plantea y dice, bueno, lo que pasa es que los tratados, pues obviamente están prohibidos porque la gente después los tira y se convierten en basura. Y bueno, entonces van a tener que ir a los supermercados y prohibirle a los supermercados que a todo el que venga para la playa le vendan chitos, le vendan papitas, le vendan popcorn, le vendan chicle, le vendan cerveza, porque a fin de cuentas la gente compra eso allí y luego viene a la playa y lo dejan como basura. Así es que yo lo único que quiero es que le haga saber que nosotros vamos a hacer todo lo que él dijo que no quiere que se haga. Y me dice, bueno, es importante que usted sepa que si él viene, ¿verdad? Si él viene, y eso se está haciendo, yo tengo que cumplir con mi deber. Y muchacho, eso va a ser lo más fácil para ti, porque yo mismo voy a abrir la puerta, yo me voy a meter en el carro, patrulla, yo mismo me voy a autoarrestar, yo me voy a poner las esposas, yo voy a ir contigo al centro judicial. Con eso no va a haber ningún problema. Eso va a ser el arresto más fácil. Ahora, te advierto y te aseguro que el lunes, la persona responsable de esto será entonces la alcaldesa de San Juan. Porque obviamente ella tendrá que dar una explicación de cómo se puede prohibir la experiencia cultica en un país donde está garantizada por la Constitución.
Y desde luego, como a mí me parece que eso no es un asunto de ella, ella tendrá que entonces empezar a exigir cuenta y le exigirá cuenta al administrador y por ahí para abajo seguirá exigiendo cuenta. La cuestión fue que el policía miró para todos lados y entonces le dijo, mire, haga lo que usted quiera. Pero ¿en qué país queremos vivir? ¿Qué cosas queremos que se realicen? ¿De qué manera queremos proceder? Pues ya sencillamente, esta historia bíblica, y yo tengo que anticiparles algo, queridos. Les tengo que anticipar algo. De hecho, aquí hay hermanos que trabajan en la oficina que son testigos. Yo no estoy hablando de este tema hoy por el incidente de ayer, porque desde luego, desde el miércoles, ya yo estaba trabajando con este tema. Así que lo que sucedió ayer fue una confirmación de la importancia de hablar del tema, sobre todo de eso que Jesús dice, cuídense de la levadura de los fariseos y cuídense de la levadura de Herodes. Ahora, desde luego, como yo no me voy a enfocar únicamente en eso, pues yo quiero tocar un poco el tema de este pasaje bíblico dentro del contexto histórico. Los discípulos acababan de presenciar el segundo milagro de la multiplicación de panes por parte de Jesús. Note bien que la Biblia no habla de un solo milagro de multiplicación. La Biblia habla de dos milagros de multiplicación. En uno hubo 5.000 personas que comieron y en el otro hubo 4.000 hombres que comieron, porque esto era sin contar las mujeres y los niños. Pero desde luego, una vez que Jesús hizo este segundo milagro de multiplicación, donde sobraron 7 canastas, inmediatamente los fariseos se acercaron y le dijeron a Jesús, mira, realmente todavía no estamos convencidos. No estamos convencidos de que esto es un milagro. No estamos convencidos de que tú eres el Mesías. No estamos convencidos de que esto es tan extraordinario como tú lo presentas. Así es que vamos a hacer una cosa. Haz otro milagro más. Haz otro milagro más. A ver si con otro milagro más, entonces tú nos puedes convencer a nosotros. Y desde luego la historia bíblica dice que Jesús se indignó a tal grado que gimió en su espíritu, es decir, tuvo una indignación por esa actitud, por esa desfachatez de los fariseos, que la indignación se palpa desde lo interior de su ser, desde el interior de su alma, y finalmente les dice, a ustedes yo no les voy a hacer ningún milagro. Es decir, a ustedes yo no les voy a dar ninguna señal. Ahora, cuando uno mira esto, uno se pregunta, ¿por qué Jesús responde de esta forma? ¿Por qué Jesús no los complace si a fin de cuentas, qué dificultad tiene él? Ya había hecho enmudecer al mar, había hecho que las aguas se tranquilizaran, había resucitado muertos. Pues, ¿por qué no les hace un milagro más? La razón es la siguiente. Ellos están pidiendo una señal más, no para creer. Están pidiendo una señal más para dudar. Lo que ellos piensan, lo que ellos tienen en su psiquis es que Jesús, lo voy a decir en una palabra que yo estoy seguro que todos me van a entender. Ellos piensan que Jesús es un truquero, que Jesús hace trucos. Y desde luego, si hace trucos, es posible que le logremos descifrar el truco. Yo tengo allá en Orlando un amigo que hubo un tiempo se vendía como humano.
Y desde luego mi nieta andaban conmigo y él me dijo: Moisés, tú me permites hacerle unos trucos de magia a la nena, todos los trucos que tú quieras. Y ella buscó su caja y cuando hizo el primer truco de magia, las nenas empezaron a descubrírselo. Y él decía que no, y ella sí. Eso es un truco tuyo, y allá le encontraban el hilito que tenía escondido, y allá le encontraban el chicle. Decía: a esta nena no se le puede hacer truco. Pues ellos lo que estaban pensando era eso. Bueno, vamos a ver si él hace otro más. Si él hace otro más, probablemente le descubramos el truco. Y cuando lo descubramos, entonces lo desenmascaramos ante el pueblo. Y una vez quede desenmascarado ante el pueblo, se acaba esto de su mesianismo. Es decir, ellos no estaban pidiendo una señal para creer. Ellos estaban pidiendo una señal para seguir dudando. Y esto fue lo que indignó a Jesús. Porque a fin de cuentas, quien desee conocer a Jesús, tiene que conocerlo para tomar una decisión sobre de él. Ya sea de seguirlo o de rechazarlo. Ya sea de aceptarlo o decir: no me interesa. Porque en la experiencia de la fe cristiana no se aceptan puntos medios. En la experiencia de la fe cristiana no se acepta bajo ninguna circunstancia el que alguien diga: déjame pensarlo, lo decido luego, tal vez en alguna otra ocasión. No, a Jesús o se le acepta o se le rechaza. Y ante esta situación, Jesús no está dispuesto a seguir haciendo el juego de la religiosidad de los fariseos para que ellos se mantengan en su posición de rechazo frente a Jesús. Por lo tanto, lo próximo que hizo Jesús fue decirle a sus discípulos: recojan y nos vamos. Nos vamos. Se montaron todos en la barca. Pero a los discípulos se les olvidó que Jesús había hecho una multiplicación y habían sobrado 7 cestas. Y en lugar de llevarse las 7 cestas, solamente se llevaron un mendrugo de pan. Y eso tiene una implicación teológica seria. Hace unas semanas atrás, estábamos predicando de un planteamiento del apóstol San Pablo donde él dice, obviamente, que nosotros somos depositarios de la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios nos fue dada a nosotros. Pero a la misma vez que nosotros somos depositarios de la gracia de Dios, también tenemos que hacer a otros depositarios de esa gracia. Es decir, necesitamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Por lo tanto, aquel milagro estaba bajo la custodia de los discípulos. Y era imposible que los discípulos perdieran de perspectiva que lo que está bajo la custodia de ellos se pierda. Fíjese que en el primer milagro, cuando se recogieron las 12 cestas, Jesús dijo que no se pierda ¿qué? Que no se pierda nada. Porque esa es la responsabilidad de la iglesia. La iglesia es responsable de toda la verdad del evangelio del reino de Dios. La iglesia es custodia de toda la verdad del evangelio del reino de Dios. Es responsabilidad de los creyentes velar con celo y con devoción el evangelio. La iglesia no puede permitir que cualquiera sea custodio del evangelio. La iglesia no puede pensar que alguien puede sustituirla para ser custodia del evangelio. Es la iglesia la única que con celo, con valentía, tiene que custodiar la verdad del evangelio. Y ahora, si usted observa bien, los discípulos se montan en la barca y dejaron las 7 cestas. Y desde luego, cuando dejan las 7 cestas, parece que uno de ellos pasó por allí y agarró un mendrugo de pan. Y se montó en la barca con un mendrugo de pan. Como quien dice, un pedazo de pan para mí es suficiente. Óigame, el pan de Dios no puede ser suficiente para mí.
tiene que ser para todos. Todos necesitamos disfrutar. Y del pan de Dios tiene que comer toda la humanidad. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió ¿de dónde? Que descendió del cielo. De Jesús tiene que comer toda la humanidad. Pero desde luego, cuando Jesús se monta en la barca, no está pensando en lo que es la responsabilidad de los discípulos. Porque la responsabilidad es la responsabilidad. Usted le asigna algo a alguien y usted espera que esa persona cumpla lo que usted le asignó. Usted le da una encomienda a alguien y usted espera que esa persona cumpla la encomienda. Jesús tenía eso claro. Jesús entra a la barca porque tiene otra preocupación. ¿Y cuál era la preocupación de Jesús? Advertirle a sus discípulos sobre la conducta de los fariseos y sobre la conducta de Herodes. Y es ahí donde Jesús, montado en la barca, dice, cuídense de la levadura de los fariseos y cuídense de la levadura de Herodes. Y desde luego, cuando él dice esto, entonces los discípulos se asustan y dicen, ay, ya está para preguntarnos por las 7 cestas que se quedaron. Era nuestra responsabilidad, era nuestro deber. Él está ya para preguntarnos por eso. Y desde luego empezaron a preguntarse entre ellos y finalmente alguien dijo, bueno, yo lo único que me traje fue un mendrugo de pan. Y las cestas, no, las cestas se quedaron allá. Yo me traje un pedazo de pan. Y ahí es donde Jesús le dice a sus discípulos, ustedes necesitan tener ojos para ver y necesitan tener oídos para escuchar y necesitan tener inteligencia para saber discernir y decidir, porque a fin de cuentas lo que yo estoy diciendo es que se cuiden de la levadura de los fariseos y se cuiden de la levadura de Herodes. A fin de cuentas, si ustedes trajeron nada más que un mendrugo de pan, no tienen que tener preocupación, porque cuando yo hice el primer milagro sobraron 12 cestas y cuando hice el segundo milagro sobraron ¿cuántas? 7 cestas. Por lo tanto, yo estoy aquí. Y si yo estoy aquí, ¿qué impedimento hay? Que ahora yo vuelva a darle pan a todos ustedes de un mendrugo de pan. Es decir, ¿qué es lo importante en la experiencia de la vida? Lo importante en la experiencia de la vida no es caminar con el milagro. Lo importante en la experiencia de la vida cristiana es caminar con el que hace los milagros. A fin de cuentas, si no hubiera habido pan, todavía Él puede hacer de la nada pan. Él puede hacer de la nada el milagro. Por lo tanto, es importante que ustedes abran bien los ojos para que vean, abran bien los oídos para que escuchen y tengan la suficiente inteligencia para que puedan inferir, para que puedan evaluar, para que puedan decidir, porque en la vida hay muchas decisiones que tomar y es importante tener los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos y la inteligencia en función. Ahora, lo próximo que él les dice es precisamente lo que no dijo. ¿Qué significa cuidarse de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes? Pues mire qué interesante. Lo que él no dijo está dicho. Lo que él no dijo está presentado en los evangelios. ¿Qué significa para el judío el término levadura?
Si usted va al Levítico, la levadura es ese elemento que se corrompe de la masa y desde luego se guarda, porque cuando se vuelve a hacer una masa nueva y fresca, es necesario aplicarle un poco de ese elemento viejo de la masa que ya está corrompido. Porque ese elemento, cuando se introduce a la masa fresca, es lo que hace que la masa comience a desarrollar cuerpo. Yo no me atrevo a decir nada más de eso, porque yo no soy panadero y yo no quiero cometer errores en ese planteamiento. Pero en el pensamiento judío, la levadura es sinónimo de corrupción. Cuando se celebraban los ritos religiosos de Israel, una de las cosas que se le exigía al judío era que tenía que rebuscar su casa, tenía que buscar cada esquina, cada escondrijo, porque no podía haber ni siquiera una partícula de levadura, porque la levadura, parece que nos están llamando para darnos alguna información de panadería. Porque la levadura, yo soy así, si ustedes no me quieren así, pues yo soy así. Hay que aprender a reír. Porque a fin de cuentas, la levadura, siendo sinónimo de corrupción para la mente judía, desde luego, en los actos rituales de Israel, esta no podía existir. Por lo tanto, note cómo comienza Jesús. Dice, cuídense de la levadura. ¿Qué quiere decir esto? Cuídense de la corrupción, de las malas intenciones, de los malos propósitos, de las malas acciones. Cuídense de la hipocresía. Ahora, note bien ahora 2 segundos. En el pensamiento cristiano, cuando se dice fariseo, ¿qué se está diciendo? Hipócrita. Usted invita a cualquier cristiano y dice, defíneme fariseo. Dice, hipócrita. Eso es lo primero que viene a la mente. De hecho, cuando le queremos decir hipócrita a alguien, decimos, ese es un fariseo. ¿Verdad? Porque eso está relacionado en el pensamiento cristiano. Jesús en una ocasión le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, hipócritas, mentirosos, engañadores, etcétera, etcétera. Así que en el pensamiento judío, levadura es símbolo de corrupción, y en el pensamiento cristiano, fariseo es símbolo de hipocresía. ¿Sabe usted algo? De todas las sectas religiosas que había en Israel, la secta que más coincidía con Jesús era la de los fariseos. Pero eran tan sinvergüenzas, si me permiten la palabra, y eran tan bandidos, que ellos coincidían prácticamente como en el 80% de las cosas que Jesús decía. Pero porque Jesús las decía, había que contradecirlo. Por eso Jesús les dijo, tengan cuidado, porque cualquier ofensa será perdonada menos la ofensa contra el Espíritu Santo. Porque ya y sencillamente ellos lo único que querían era contradecir a Jesús, aunque Jesús estuviera diciendo una verdad. Ahora, cuídense de la hipocresía. De la hipocresía de los fariseos. ¿Qué es lo que se nos requiere entonces? Si se nos advierte que hay que cuidarnos de la levadura, de la corrupción, pues lo que se nos está diciendo es que nosotros necesitamos en alguna medida tener cuidado. Porque todavía siglo XXI después de este evento, todavía nosotros observamos
cómo se desarrollan fenómenos religiosos llenos de hipocresía. Hace unos años atrás, una persona me llamó y me dijo, yo obviamente voy a camuflajear esto bastante, y me dijo que había un político, una persona en el campo de la política, que tenía mucho interés en conversar conmigo. Y desde luego, pues a mí me tiene sin cuidado el color. No me preocupa el color de un partido político. Si dice que quiere conversar conmigo, inmediatamente yo dije, claro, dile que sí, que con mucho gusto nos sentamos y conversamos. Se hizo el arreglo y una noche nos encontramos en un lugar. Y desde luego allí me senté yo frente a esta persona política. Y desde luego me dice, mire reverendo, la razón por la que yo quería hablar con usted es esta. Digo, dígame. Me dice, es que yo necesito que usted me enseñe lenguaje religioso. Oiga, si la Biblia dice que se te han dado ojos para ver y oídos para escuchar e inteligencia para determinar, yo necesito saber, ven acá, ¿y para qué tú quieres lenguaje religioso? No es que estamos ahora cerca de las elecciones. Y desde luego cuando estamos cerca de las elecciones, nosotros tenemos que ir a tantos lugares, tenemos que presentarnos en tantos sitios, tenemos que hablar con tanta gente. Y desde luego, pues el que yo tenga un poco de conocimiento del lenguaje religioso me va a dar una oportunidad para yo introducirme mucho mejor. Y mi respuesta fue, mire, si usted quiere aprender lenguaje religioso, usted lo que tiene que hacer es convertirse a Jesucristo. Tan pronto usted se convierte a Jesucristo, unos días después usted va a empezar a hablar como un cristiano. Pero yo no me presto para enseñarle lenguaje religioso a nadie que lo quiera utilizar simplemente para causar una buena impresión política. ¿Se da cuenta que 21 siglos después todavía esta enseñanza tiene pertinencia? Oye, cuídense de la hipocresía, porque a fin de cuentas, déjeme decirle algo, hay religiosos que se prestan para estos juegos, hay religiosos que se prestan para estas manipulaciones, hay religiosos que se prestan para convertirse precisamente en vendedores de prebendas, en negociadores de prebendas, a fin de lograr objetivos y a fin de lograr beneficios para ellos. Es interesante que la persona que ayer nos prohibía precisamente celebrar nuestro culto allí en la playa, finalmente nos decía que era cristiano. Pues cuídense de esos cristianos. ¿Se da cuenta? Hay que cuidarse de la gente que puede presentarse como religioso, pero tiene otros tipos de agenda. Mire, yo no tengo la menor duda que probablemente en estos próximos días, después de yo haber predicado en una actividad católica, yo no tengo la menor duda que en estos próximos días aparezca alguien diciendo que yo soy ecuménico. Aparezca alguien diciendo que yo me estoy sentando con los curas. Pero yo se lo voy a decir a ustedes con plena claridad. Yo prefiero estar con la gente que adora a Dios de forma cristalina, no importa la denominación que tenga, que andar con gente que vive una experiencia religiosa llena de hipocresía. Es tan simple y es tan sencillo. Porque a fin de cuentas, la Biblia dice con perfecta claridad. A mí me encantó muchísimo estar con esa gente anoche, porque yo les dije, mire, yo les voy a decir a ustedes con mucha honestidad y con mucha sinceridad, Dios ni es católico ni es evangélico. Amén. Todavía nadie le ha enviado a Dios una solicitud para que se haga católico o para que se haga evangélico. Dios es Dios de los católicos y es Dios de los evangélicos. Y es Dios de todo hombre, de toda mujer que con humildad y con contrición
contrición de corazón, se acerque ante Él para decirle Padre. Y cuando se acerca ante Él para decirle Padre, Dios le responde diciéndole: dime mi hijo, dime mi hija. El corazón contrito y humillado, dice la Escritura, es lo que Dios no desprecia jamás. Por lo tanto, la pertinencia de este pasaje bíblico, la primera pertinencia es: no te preocupes por el milagro si andas con el que hace los milagros. El día pasado alguien se me acercó y me dijo: pastor, yo tengo un problema serio, yo estoy manejando una situación difícil. Me dice: mire, es una situación, óigame, donde está el mismo diablo. ¿A usted no le preocupa eso? Le dije: no, porque el que está conmigo es mayor que ese. O sea, no me preocupa, realmente. No, en lo absoluto. El que está con nosotros es mayor. Y el creyente en Jesucristo debe entender: mira, que no tengo un milagro no es lo importante. Tengo al que hace los milagros conmigo. Él me acompaña, Él no me abandona. Ahora, la otra enseñanza que nos da esta historia es: cuídate, ¿verdad?, de la hipocresía religiosa. De la hipocresía que anda persiguiendo las apariencias. De la hipocresía que juzga, de la hipocresía que condena, de la hipocresía que censura y de la hipocresía que se le olvida que para Dios lo más importante es el ser humano. Pues cuídate de eso. Ahora, note bien también que les dice: cuídate de la levadura de Herodes. Ahora, si los fariseos representan la religión hipócrita, ¿a quién representa Herodes? Al gobierno, al Estado. Los magos de Oriente fueron donde Herodes y le dijeron a Herodes: ¿qué cosa? Mira, nosotros hemos llegado hasta aquí porque vimos la estrella en el Oriente y la hemos seguido hasta aquí porque ha nacido el Mesías y venimos a adorarlo. Y él dijo: espérate, se encendió la competencia contra mí. Hay un rey que ha nacido, este me quiere quitar el reinado. ¿Y qué fue lo próximo que le dijo a ellos? Mire, vayan y encuéntrenlo. Y tan pronto lo encuentren, me avisan que yo voy. Mira, yo voy a adorarlo. Yo lo voy a adorar, sí, pero mira cómo lo voy a adorar. Yo quiero ir a adorarlo. ¿Acaso no está diciendo Jesús: cuídense también de la corrupción política? Cuídense de las posturas políticas de mentira, de la política que depreda los valores, de la política que se hace egocéntrica, de la política que se convierte en enemiga de Dios. Fíjense que yo no le voy a ustedes decir: me libre el Señor. Yo no le voy a decir a ustedes: cuídense del partido tal. Eso es decisión de ustedes. No, usted decide. Yo lo que les puedo decir a ustedes, hasta donde yo puedo llegar como pastor, es decirle: cuídense de aquellos políticos que llana y sencillamente están dentro del marco de una postura vana, de una postura de mentiras y de engaños, de depredación de valores, egocéntrica, y que se constituyen en enemigos de Dios. Porque es importante que tengamos ojos para ver, oídos para escuchar e inteligencia para saber decidir. Es importante que nosotros aprendamos estos secretos de la vida. Es importante que nosotros los descubramos. Mire, a fin de cuentas, la iglesia, en días pasados alguien vino a hablar conmigo y me dijo: mira, Moisés, tenemos ya la solución al problema de Puerto Rico y quisiéramos que tú nos ayudes. Digo: bueno, ¿cuál es la solución al problema? Porque obviamente pues uno tiene que escuchar.
¿cuál es la solución? Me dice, estamos creando un partido religioso. Ok, está bien. Fantástico. Y lo que necesitamos ahora son los endosos. Los endosos. Total, los endosos y nos inscribimos y vamos a empezar. Ya tú verás cómo vamos a arreglar a Puerto Rico. Es decir, mira, yo les digo grandes dificultades a esto. Desde el punto de vista histórico, en Puerto Rico, ninguna religión ha podido prevalecer con un partido religioso, político. De hecho, la Iglesia Católica, en la década del 50, creó uno, el Partido Acción Cristiana. No prevaleció. Y posteriormente a eso hemos escuchado un sinnúmero de personas que de forma independiente han querido y han aspirado, ¿verdad?, a entrar a alguna posición política, y desde luego ha sido bien difícil. Por una sencilla razón, porque en Puerto Rico, y lo voy a decir clarito, ¿verdad?, vamos a decirlo claro, en Puerto Rico, óigame, la gente sabe distinguir bien entre lo que es un evangélico y un popular, entre lo que es un evangélico y un PNP, entre lo que es un evangélico y un independentista, entre lo que es un cristiano evangélico y un coquí. O sea, eso la gente lo tiene perfectamente claro. Y sería una ignorancia que desde el púlpito un ministro, pastor o pastora, se ponga a sugerirle a la gente que vote por el partido X o por el partido Y. Porque déjeme decirle algo, aquí hay dos devociones extraordinarias en este país, y una es la devoción a la fe y otra es la devoción al partido. Yo no sé si lo que se están riendo están diciendo a mí. Pero esa es la realidad. Por lo tanto, la postura del altar no puede ser la postura de irse contra un partido político. La postura del altar tiene que ser: ustedes tienen ojos para ver, tienen oídos para escuchar, tienen inteligencia para discernir. Entonces salgan, porque obviamente, si usted no lo sabe, estamos a 362 días para las próximas elecciones. Entonces ahora, desde ahora, oiga, una asignación que tiene 360 y pico días, me parece que se puede hacer bien, para que usted ahora salga y diga, déjame ver la gente de mi partido, porque a fin de cuentas, yo no necesito votarle en contra de mi partido. Yo lo que necesito es sacar de mi partido a aquella gente que no le responde bien a la causa de la fe que yo profeso, que no le responde bien a la causa de los valores que yo profeso, que no responde bien a los principios que yo creo. Y entonces, desde luego, yo me debo sentar, porque si tengo oídos para oír y ojos para ver y tengo inteligencia, entonces me debo sentar para escoger la gente de mi partido, pero aquella gente de mi partido que responda a los propósitos de mi fe, porque no puede haber una experiencia en mi vida que se reconcilie con mi realidad. O sea, yo no puedo ser por un lado una cosa y por el otro lado contradecir lo que soy. Pues yo puedo afirmar que soy del partido político que sea, pero yo me voy a dar a la tarea de escoger dentro de mi partido a la gente que realmente responde bien a los intereses de mi fe. Cuídense de la levadura de Herodes. Fíjense que nadie tiene que salir de aquí atribulado hoy. Y nadie tiene que salir diciendo aquí hoy, el pastor parece que le están dando algún incentivo económico tal partido. Porque yo no le estoy diciendo a nadie que vote por un partido en específico. Usted vote por el partido. Pero pastor, pero la gente de mi partido. Bueno, pues mire, a fin de cuentas, yo les voy a decir algo. No hay seres que más yo ame en mi vida que mi familia. Pero si son enemigos del evangelio, tengo que decir que somos enemigos del evangelio.
No puedo hacer otra cosa. Yo no puedo ir reconciliar mi fe con mis creencias. Tienen que estar netamente reconciliadas. Y yo tengo que preguntarme, ¿a quién quiero tener en el gobierno? ¿A quién quiero tener en el Senado? ¿A quién quiero tener en la Cámara? ¿A quién quiero tener en el municipio? ¿A quién quiero tener en la asamblea municipal? ¿A quién quiero tener dirigiendo los destinos de mi tierra y los destinos de mi nación y los destinos de mi generación? ¿A quién quiero tener? Pues a fin de cuentas, óigame, porque ¿sabe algo? Los políticos utilizan una tesis que funciona, es la tesis del olvido. La amnesia como resultado del tiempo transcurrido. Esa es la tesis de ellos. ¿Sabe? Ellos dicen, ahora nosotros vamos por ahí y a todo el mundo se le ha olvidado ya. Se le olvidó que yo fui un depredador de los valores, que yo fui un depredador de la enseñanza teológica, que yo fui un depredador de las experiencias de fe, que yo fui enemigo de la fe. Oiga, ellos piensan, pero entonces Jesús nos está diciendo en esta noche, 21 siglos después, óyeme, cuidado, 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 cuidado con la levadura de los herodianos, porque si tengo ojos para ver, oídos para escuchar e inteligencia, a mí no se me puede olvidar los que han atentado contra mi fe. Brinquen, salten, pero el día de las elecciones no se me va a olvidar. No se me puede olvidar. Mire, todavía yo vivo la vergüenza ajena. Usted sabe lo que es vergüenza ajena, ¿verdad? Alguien pasa un bochorno y a uno se le ponen las orejas coloradas. Uno la sufre. ¿Sabe? Yo todavía vivo la vergüenza ajena de lo que le dijo el presidente comunista de Rusia al presidente de los Estados Unidos. Todavía a mí me da vergüenza eso. Usted sabe lo que es un comunista, hablándole a uno que alega ser cristiano. ¿Y sabe lo que le dice el comunista? El presidente de Rusia al presidente de los Estados Unidos le dice, mire, el problema que usted tiene es que usted tiene un Dios del que anda de espaldas. Ese es el problema suyo, que usted ha decidido tener un Dios, pero usted anda de espaldas al Dios que usted tiene. Arréglese, póngase de frente a Él. Cuando yo leí esa noticia, a mí me dio vergüenza. 21 siglos después, yo tengo que sentarme a mirar las Escrituras y escuchar a Jesús diciéndome, cuídate de la levadura de los fariseos y de la levadura de los herodianos, porque a fin de cuentas yo tengo que entender que soy depositario de una fe, y se lo voy a decir, óigame, dentro de una expresión que sale del alma, no es un cliché, con la fe que se compró en la cruz del Calvario no se juega. Que Dios me los bendiga.